Buenas noches a todos, mi nombre es Franci, hago parte de la misión por el amor de Dios en todo el mundo. En este ciclo de charlas que estamos haciendo cada jueves, hoy tenemos al padre Justo Lofeudo. Estoy muy feliz de que el padre ha tenido tiempo para compartir con nosotros este espacio y bueno, vamos a comenzar con una oración. Bien, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Viene, oh Espíritu Creador, visita nuestras mentes. Llénanos de tu gracia, llena los corazones que has creado. Dulce Consolador, don del Padre Altísimo. Agua viva, fuego, amor, santo crisma del alma. Ven, Espíritu Santo, ven a conducir toda esta charla, estos momentos, a llenarnos de tu paz, de tu amor, a que podamos transmitir la verdad en todo lo que decimos, para la gloria de Dios, para la única gloria de Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, se supone que tengo que hablar de cómo llegué al sacerdocio. Sí, padre, nos gustaría mucho saber eso. La verdad es que no preparé nada, absolutamente. Iba por la calle rezando el rosario y digo, bueno, es que es multifacético el tema, porque uno si tiene que empezar a buscar un origen, yo te diría que el origen está en el vientre de mi madre, porque ella me consagró a la Virgen de Pompeya. Yo lo supe muchos años después, ya de muy grande, que me había consagrado a la Virgen. La Virgen no se les escapa a nadie, ¿no? Así que yo creo que es el resultado de eso, y más bien el resultado de la voluntad de Dios, de lo que Dios pensó para mí desde el comienzo. Y tanto es así que yo hice una vida y una carrera totalmente diferente. No, ni siquiera yo tampoco practicaba mi religión, católico, sí, pero como la mayoría, ¿no? Lamentablemente. Así que no ni remotamente pensaba en la posibilidad de ser sacerdote. Yo me acuerdo el caso de un amigo mío, muy, muy querido, es un sacerdote muy, muy amigo. Él estaba ahora retirado, pero era de la diócesis, sigue siendo la diócesis de Madrid. Somos muy amigos. Y me contaban que cuando era chiquito, la empleada le decía que iba a ser sacerdote y él agarraba puños. A puños le pegaba patadas. Y mira, tenía razón ella, terminó siendo sacerdote. Así que esas cosas que uno no imagina ni remotamente y que te vas enterando después que estás haciendo el camino, que el Señor te fue llevando, a pesar de que el camino tuyo ha sido tortuoso. No lo digo en sentido peyorativo, digo que ha tomado digamos, otros rumbos, ¿no? Y no el que tenía el Señor asignado, y no te dabas cuenta. Yo te puedo decir que en todo esto sí tuve signos, pero signos negativos, no positivos. A ver, me explico. Yo cuando estuve lejos de Dios mucho tiempo, haciendo mi vida, y uno se cree que hace una vida buena, pero claro, le pasa a la mayoría de las personas. Cuando estás lejos de Dios, nunca vas a poder hacer una vida buena, nunca. Entonces, ¿qué pasaba? Yo tenía una buena carrera, tenía todo lo que se puede decir, digamos, la gente dice, ¿no? Tengo una buena carrera, todo eso yo lo tenía. Y tenía 30 años. Hola Julieta, ya la veo. Tenía 30 años. Entonces, me parecía, en fin, que tenía todo. Pero yo me interpelaba a mí mismo, porque ¿por qué, teniéndolo todo, sentía una angustia, un hueco dentro de mí? Pero eso desde niño, ¿eh? Pero sobre todo agudizado en la, no digo en la pubertad, ya en la época adulta, ¿no? Una angustia, pero sin motivo. Entonces, cuando no veías el motivo, decías, ¿pero qué es lo que pasa? ¿Por qué tengo esto aquí? Era un hueco, ¿no? Yo me acuerdo una vez, un episodio, estaba trabajando en Estados Unidos como ingeniero
y tenía todo estaba en la cúspide, digamos, con una gran carrera, haciendo, bueno, todo perfecto. Y resulta que además estaba haciendo algo que me gustaba muchísimo, era muy gratificante lo que yo hacía como trabajo. Y de pronto dejo todo y tomo el ascensor y empiezo a caminar por las calles de San Pablo, de Ciudad Jardín, por ahí. Y decía, bueno, pero ¿y la vida para qué es? ¿Y después qué? Y supongamos que yo llego a la cúspide, ¿no? Qué sé yo, arriba de todo en la carrera. ¿Y después qué? Y eso me producía angustia. Es decir, sabía, por eso digo, lo que no quería y dónde no estaba para mí el destino, pero no sabía dónde estaba. Hasta que la Virgen se interpuso, bueno, el Señor, pero a través de su madre. Y entonces ahí sí empecé a acercarme. Recuerdo sobre todo, especialmente dos cuaresmas, que son tiempos fuertes de llamado a la conversión. Y parece que Dios respeta, no parece, Dios respeta incluso el tiempo litúrgico. Es como que das más gracias de conversión. Y las viví muy, muy profundamente. Y ese fue como la antesala. Pero el golpe, en mi caso, lo dio Medjugorje, porque fue la Virgen, el llamado ahí a Medjugorje. Entonces, esta fue la primera etapa, es decir, de estar lejos a un inicio de conversión. Y digo inicio, recalco esto porque la conversión no tiene límites. Termina el último día nuestro aquí sobre la tierra. Estamos siempre en proceso de conversión. Por eso, a las personas que dicen yo me convertí, y suelo escuchar esto, les digo que está equivocado, que no es una expresión correcta. Primero, nadie se convierte, sino que es convertido por Dios. Es decir, el que convierte es Dios. Lo que nosotros hacemos es cooperar con esa gracia. Estamos siempre en proceso de conversión. Nadie puede decir yo llegué yo aquí, ya estoy convertido. No, no, no. Tenemos que perseverar hasta el final, ¿no? Y avanzar en este camino hasta el final. Así que, bueno, este es otro de los puntos, ¿no? Entonces, esta fue digamos, este proceso, primera etapa. La segunda etapa fue el llamado en sí, porque estaba siendo llamado a acercarme, a vivir una vida comprometida. E hice una vida de laico consagrado, con cosas que me pasaron, pero increíbles. Yo a veces me pongo a pensar, digo, estas no ocurren ahora. Bueno, no sé, yo no lo sé. Probablemente ocurran, pero yo no estoy al tanto. Pero sí, antes pasaban cosas muy, muy grandes, ¿no? Y bueno, pero resulta que el llamado era más profundo. ¿Y cómo lo supe? Lo supe por otros. Es increíble esto, no por mí mismo. Yo hacía una vida y no me daba cuenta de la vida que estaba haciendo. Pero una vida totalmente metida en el Señor. Es decir, para mí todo el resto era secundario. El trabajo, todo eran medios que los cumplía, los hacía, pero no era eso lo importante. Y además era ayudado por la gracia para cumplir eso, ¿no? Así que, en fin, yo iba adelante con lo mío ignaro, ¿no? Y resulta que, sobre todo, se manifestó dos veces, ¿no? Fue como el empuje, como decir, bueno, tonto, despertá, como te dan unas cachetadas, ¿no? Y te dicen, fíjate que yo, es decir, el Señor no me dice eso, pero despertá esta realidad. Tú estás siendo llamado para ser sacerdote. Y siempre lo fuiste, y no te dabas cuenta, y ahora que te estás acercando, es como decirte, bueno, tienes que dar otros pasos más. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué fueron los detonantes? Uno fue una peregrinación que había organizado yo a Medjugorje. Éramos muchos, 45, 50 personas. Y resulta que en todo momento me confundieron como que era un sacerdote. No hubo un momento que no me confundieron. Incluso en Medjugorje, en la sacristía, la franciscana que viene y me dice, padre, apúrese que ya comenzó la misa, y me traía un alba. Digo, yo no soy sacerdote, no me quería creer. Después en Shiroki Brick estamos esperando al padre Yoso, porque había muchos grupos, como siempre, distintas hablas, distintas lenguas.
Y pues bien, estaba ahí y yo estaba conversando con un franciscano que se ocupaba de los niños de la calle en Brasil, era italiano, y hablamos un montón. Y me dice por ahí, porque nosotros sacerdotes, y yo digo, yo no soy sacerdote, y no me quería creer. Me decía, pero no, me refutaba, decía, no, no, pero ¿cómo que no sos sacerdote? No, bueno, era todo así, ¿no? Después fuimos a un albergue, bueno, eran de los salesianos, y resulta que, ok, ahora sí está bien, se escucha, ok. Digo que también me había ocurrido, me habían profetizado en un ámbito carismático, que decía la Virgen decía, te pondré en medio de mis sacerdotes. Y se cumplió siempre. Siempre que había un retiro o algo, era en medio de los sacerdotes, siempre. Y yo creía que era eso, que ella me ponía en medio de sus sacerdotes, como un laico en medio de los sacerdotes. Resulta que una vez me pasó que era un retiro mucho más pequeño, más chico, y a mí me tocó compartir con otra persona, que era un chileno, una persona muy agradable. Y bueno, y entonces, cuando termina el retiro, en la mañana, cuando estamos desayunando, le digo, mira, esta es la primera vez que no me ocurre, digo, será porque éramos dos nada más, pero yo tuve esa profecía. Y me dice él, el padre Ricardo no te dijo nada, que era el que organizaba la... Digo, no, digo, yo soy sacerdote. ¿Qué? Tú, sí, había dejado el sacerdocio. Y él estaba viviendo en Buenos Aires, la familia en Chile. Pero era sacerdote. Claro, digo, uy Dios, hasta esto me tocó. La cuestión es que cuando estaba ahí, de nuevo, llegó un momento en que había terminado ya la peregrinación y yo fuimos con otras pocas personas, seguimos una peregrinación, digamos, privada. Y nos fuimos a Paré Monial, donde está ahí, bueno, el Sagrado Corazón, ahí se le presentó a Santa Margarita. No caminaba, sí, estaba caminando, paseando por un jardín, un parque en realidad, un parque. Y había una pareja que me decía, mon père, decía, padre, padre. Y yo miraba, digo, pero no hay nadie. Yo miraba para atrás, no hay nadie. Me llamaban a mí. Y encima me dijeron algo, porque había una división, yo quería ir a La Salette y los otros querían ir a, no me acuerdo, otro lugar, a Borgoña, no sé. Y yo era el único que quería La Salette. Y esta gente, sin conocerme, que me dice Montpellier, me dice, usted tiene que ir a La Salette. Bueno, así que con la rabieta de todos los llevé a todos a La Salette. Bueno, eso fue otro cantar. Así que todo esto, llego en el viaje de vuelta a Buenos Aires, hacemos una parada, yo no me acuerdo si fue en Brasil, pero no me acuerdo si fue en Río de Janeiro o en São Paulo. Entonces, la que estaba, voy a tomar un café y la que me da el café dice, vos es sacerdote, ¿no? Usted es sacerdote. No, bueno, eso fue una especie de preparación. Pero después yo tenía tres programas radiales, en tres radios confesionales, dedicados a la Virgen. Y en uno de esos tenía dos colaboradoras y ellas formaban parte de un grupo de intercesión, ellas como católicas con unos pentecostales. Pedían por las personas que estaban enfermas y demás. Algo muy bueno, ¿no? Eso es un buen ecumenismo, ¿no? Unirse juntos, si no estamos en comunión eclesial, por lo menos en comunión de oración para rezar por otros. Pues bien, dicho sea de paso, la verdadera comunión llegará con la Eucaristía, ¿no? No podemos hacer a menos ni de la Eucaristía ni de la Virgen, si no esas uniones son falsas. Bueno, esto es un excursus. Entonces, ellas estaban y había unos pastores que le decían que ellas estaban con, así lo decían ellos, un hombre de Dios
que tenía que venir porque ellos tenían que orar por él. Bueno, me lo decían, era para mí, ¿no? Y siempre, y seguían con eso, yo no quería ir. Bueno, al final, había pasado meses, le pregunto a mi director espiritual, un jesuita, y me dice, vaya, vaya, total no va a hacer daño, rezarán por usted. Y fui. Y ahí fue la gran sorpresa, porque empezaron a profetizar. Eran tres, era una pastora y dos pastores. Y la pastora tenía el don de profecía. Y a una velocidad increíble empezó a decir, ¿tú quieres saber quién va a ser tu esposa? Porque estaba en esa. Dice, tu esposa será la iglesia. Tú has sido consagrado para ser levita, así hablan ellos, ¿no? Sacerdote, desde el vientre de tu madre. Y tú llevarás el fuego, así era, llevarás un fuego al mundo y ese fuego arderá. Y después, ¿qué decía? Algo más. Ah, llegará un momento, esto no me acuerdo las palabras, como que habría una gran persecución y estaremos todos juntos. Y me abrazaron, bueno, fue una cosa impresionante. Eran muchísimas las personas, yo no sé, 1000, yo no sé, era un montón. Y estaban, había un silencio enorme. Yo creo que eso era común. Me dijeron que nunca había pasado. Y después la gente preguntaba a estas amigas, ¿no? Y el amigo de ustedes, el sacerdote, dice, no es sacerdote, bueno, pero con todo lo que se profetizó aquí, así que ese fue un empujón más, como diciendo, bueno, hasta de ese lado venían las profecías, ¿no? De que iba a ser sacerdote. Y el fuego evidentemente vino, que es la adoración perpetua. Pues al final, ya las cosas eran más las evidencias para mí también, dentro de mí, ¿no? Esto es lo exterior, que te llama la atención y como que es como para decirte, lo que estás sintiendo no es una locura, no es una realidad, es algo que yo estoy pidiéndote. Y te lo hago saber a través de otros medios, ¿no? Así que me decidí, pero antes de decidir me hice un autorretiro en La Trapa. Y entonces había un sacerdote que estaba a cargo de los peregrinos o de los que iban ahí, ¿no? En la hospedería como guía espiritual. Y yo fui a verlo y le dije, mire, tengo miedo de lo que me va a pedir el Señor. Yo veo que la llamada es para el sacerdocio, pero tengo miedo. Y se echó a reír. Y entonces me dice, bueno, discúlpeme si me río, pero ¿sabe qué pasa? Que a mí me pasó lo mismo, dice, porque yo no era de La Trapa, sino que era sacerdote diocesano, creo. Y cuando decide entrar a La Trapa, habla con el abad general, el abad, digo, que después fue abad general, el padre Olivera, y le dice eso, y él se le echa a reír. Y entonces dice, pero ¿y vos? ¿Qué le podés dar a Dios? ¿Miedo de qué tenés? Si no tenés nada para darle. Y eso me dio una alegría y además una tranquilidad enorme, porque es verdad. Cuando Dios te llama, miedo de que si te va a pedir algo, te lo va a dar. Así que no tengas ningún miedo para decirle que sí al Señor, cuando Él te llama. Y fue decir sí, y en ese momento todas las nubes, todas las inquietudes, los problemas, los miedos desaparecieron, vino una alegría enorme y una luz enorme. Y claro, empecé después los estudios de filosofía y teología, pero era en ciego, porque yo sabía que tenía el llamado, pero no tenía el obispo, no sabía dónde, no sabía. Era caminar en la opacidad de la fe, ¿no? Diciendo, sí, me ha llamado el Señor, pero yo no sé cómo hacer, pero aquí yo no lo veo ni loco, ¿no? Yo me imaginaba en una parroquia, pero no me veía en la parroquia, para nada me veía. Pero decía, bueno, no sé, no sé. Y al final se dio por distintas circunstancias, es toda una cadena, como siempre, todo está concatenado. Y al final entré justamente en lo que estoy haciendo ahora. Era otra comunidad que es el carisma, es establecer, bueno, es establecer el reino eucarístico en el mundo. Es decir, es establecer capillas de oración perpetua en todo el mundo. Y bueno, desde entonces soy itinerante. Es decir, voy por el mundo a llevar este fuego y este fuego prende. ¿Por qué prende? Porque el Señor lo hace prender, porque la gracia la da Él, que eso quede bien claro.
Nosotros somos instrumentos, ¿no? No sé si era este domingo, no, el domingo próximo, siervos inútiles. Pero el Señor nos ama y usa este material pobre, frágil, con tantas miserias para hacer su obra. Así que esto es más o menos la historia de cómo llegué a ser sacerdote. Habrá muchas cosas más y las hay, de hecho, pero lo fundamental quise trazar la línea principal. Otra cosa, me olvidaba. Cuando decido esto y doy el paso, voy a verlo, es anecdótico, pero también muestra, ¿no? Voy a verlo a un sacerdote, gran sacerdote, dominico, sabio, muy querido por tanta gente, entrañable, francés, que murió creo que con 95 años. Y entonces voy a la celda, cierro la puerta y digo, padre, tengo un secreto, y una noticia, no dije, una noticia para darle. ¿Cuál? ¿Cuál? Así, era así él, ¿no? Era como un niño, siempre fue como un niño, increíble. Siempre asombrado, buscando cosas. Bueno, y una vez me lo encuentro en la escalera y me dice, "Shh". Digo, ¿qué pasa? Y tenía un grabador y estaba grabando a 90 y tantos años. Estaba grabando los pájaros. Eso es maravilloso. Le cuento, le digo, bueno, es esto lo que voy a decidir. Boh, me dice, eso no es noticia. Y me quedé, boh. Entonces me fui y lo veo a otro fraile y le digo, mirá lo que me pasó, de paso te doy la noticia. Y me dice, claro que no es noticia. Hace tiempo que tenías que ser sacerdote. Bueno, ya está, confirmado por todos lados. Así que esta es, en prieta síntesis, la historia. Muy bien, padre, muchísimas gracias. O sea, es muy hermoso ver cómo el Señor llama a cada quien a su vocación. Y como usted nos lo explicaba, muchas veces siento que nos hacemos los sordos y por los miedos de perder cosas que están a nuestro alrededor, no damos ese paso a decirle sí al Señor y dejarnos llenar por la verdadera felicidad y por las verdaderas gracias que da el estar a su servicio. Eh, Maravilloso. O sea, siempre me hace mucha ilusión escuchar a los sacerdotes de cómo han sentido ese llamado, porque siento que es algo que muchas veces también las personas pueden llegar a tener en su interior, o sea, jóvenes y que lo quieren acallar, ¿no? Porque dicen, no, esto no puede ser, esto no es para mí. Sí, sí. Sí, sí. Es que uno es tan grande, además del sacerdocio, ¿no? Que uno tiene... Perdóneme, padre, otra vez, no Sí, sí, sé. sí, ahora lo reactivé. ¿Se escucha? Gracias. ¿Se escucha? Sí. No, digo que a veces se tiene miedo, se entienden estos miedos, porque es un paso importante, pero por otro lado, Padre, perdóneme, otra vez, no sé, algo está fallando con el sistema y otra vez se apagó su micrófono. sí, ahora sí, ¿me oyes? ¿Sí? Sí, señor. Se ve silenciado, no sé por qué. Bueno, hay una mano negra ahí. Lo va silenciando. Digo, que además hay todo un proceso, ¿no? Uno no llega de un día a otro a ser sacerdote, o a ser, o lo que sea, ¿no? Digamos, una vocación religiosa. Hay todo un proceso, entonces ahí uno va viendo, va experimentando, va viendo, y es donde se ve, se prueba, pero no frenarse antes, ¿no? Bueno, me dicen aquí, estoy viendo, estaba leyendo, ¿no? ¿Cómo se tramita? Dice, ¿ante quién? Para que se abran las capillas de oración que existen en las parroquias. Bueno, hay que ver si entiendo la pregunta. Si es un laico, o son ustedes los que quieren poner la adoración, tienen esa inquietud,
lo primero que hay que hacer es hablar con el párroco, pero no hablar individualmente, porque si no van a decir, ah, sí, es una buena idea, y ahí queda. Por lo menos hay que juntar un grupo de personas que estén por la labor, que digan, sí, no, qué buena idea, y después sí exponerle, porque si no los sacerdotes van a decir, no, uy. Y además decirles explicarles, por ejemplo, que para poner la adoración perpetua se necesita una misión. La misión la hará el misionero, pero que nada, una vez puesta en marcha, esta adoración perpetua tiene una particularidad. Son llevadas adelante por los laicos, por los seglares, por ustedes. Entonces, para el sacerdote no es oneroso, no es ninguna carga, porque siempre el miedo que tienen, aunque a veces no se piensa en que es para la adoración, si no se piensa, tengo tantas cosas, una más ya no puedo. Y no es en fin, el tema es primero proponerlo, y después ver. Ahora, aquí hay una casuística enorme, porque dice, aquí me está diciendo ya está habilitada, cambió de sacerdote y todos los días ha estado cerrada. Lo que pasa es que aquí habría que hablar, no sé cuántas horas. Lamentablemente, con todo lo que viene pasando desde el fines del 19, el año 20, que sabemos de qué hablamos, ¿no? Ha ocurrido que se han precipitado los hechos, y se han precipitado para mal, en el sentido de que, por ejemplo, la gente volvió con menos fervor, muchos se desapuntaron, me dicen en muchos lugares que la gente va menos a la misa porque se acostumbró a la misa, a un stream, qué sé yo. Entonces, eso ha hecho un daño enorme, enorme. Y como ya veníamos de una malformación, de un mal tratamiento de la Eucaristía, porque donde hay un buen tratamiento de la Eucaristía, donde hay buena celebración, eso no ocurre. Pero sí ocurre, o puede ocurrir, como también cuando hay cambios en un sacerdote, que el otro no está convencido, y que dice, bueno, como hay menos horas, aprovechan, esto me está ocurriendo, aprovechan como excusa para decir que hay que cerrar, o que se cierra la noche. ¿No ven que no vienen? Claro. Es decir, todas esas son excusas. A ver, ¿cuál es el fondo de la cuestión? Que estamos metidos en una guerra espiritual y que nosotros amamos al Señor. Y yo no digo que los demás no lo amen, pero algunos están llevados por un mal espíritu. No se dan cuenta, muchas veces no se dan cuenta, que son obstáculos. Muchas veces pasa eso, dentro del ámbito propio del clero. Que no te reciben, que no quieren que vayas a predicar, aunque vayas solo un domingo y nada más que ese domingo, y te ponen mil excusas, pues me lo encuentro todos los días, ahora mismo lo estoy viviendo. Entonces que no, o que te doy una misa y te doy la misa menos concurrida. Todas esas cosas están pasando. ¿Por qué? ¿Qué hay un trasfondo? El trasfondo es la guerra espiritual en la que estamos metidos. Entonces nosotros tenemos que resistir por un lado y por otro lado no desalentarnos. Estamos en la buena, combatiendo el buen combate, como dice San Pablo. Eso no hay que tener miedo. Obstáculos van a querer quitar la adoración, nosotros aferrémonos a la oración, a la adoración, pidiendo que eso no ocurra, y llamando en causa a la Santísima Virgen con el rosario. Amén, Padre. Ya digamos que entramos en este tema, Padre, algo que para nosotros es importante también es desde su perspectiva que nos aclare o nos indique qué nosotros como laicos podemos hacer para que ustedes puedan desarrollar esa labor sacerdotal, independientemente de que sea un sacerdote misionero o un sacerdote que tenga una parroquia, o cómo nosotros podemos actuar para poderles siempre servir en su sacerdocio. Bueno, apoyándonos con mucha más oración. Con oración y con menos críticas. Porque las críticas no hacen bien a nadie. Es decir, la crítica me refiero personal, ¿no? Una crítica objetiva, sí, lo que yo estoy hablando es lo que está ocurriendo, pero no está dirigida a nadie en particular, pero es algo que está ocurriendo. Pero empezar a decir, mira, este es lo que está haciendo, bueno, sí, lo está haciendo mal. Sí,
está haciendo, algo pasó ahí. Está haciendo un montón de cosas, ¿no? Pero mal, sí, perfecto. Bueno, perfecto no, perfectamente mal. Pero la crítica no le va a ayudar a él. Al contrario, a veces cuando se entera se pone más duro. Y no va a ayudar a quien lo critica. Pero sí lo va a ayudar la oración. Y pedir al Señor, ¿no? Hay que pedir mucho por los sacerdotes, por la situación que estamos viviendo en la iglesia y en el mundo. No es fácil, no es fácil. Y estamos en la primera línea, es lógico, ¿no? Siempre ha sido así. Fíjate, el enemigo lo que quiere siempre es matar a los sacerdotes. En todos lados, en la persecución hay muerte, ¿no? ¿Y por qué muerte? Porque sabe que ahí, si matas a un sacerdote, ya no hay más Eucaristía, ya no hay más confesión, ya no hay más sacramentos. Ese es el tema. Bueno, y eso lo estamos viendo y cada vez más, así que necesitamos mucha oración y sacrificios. Nosotros, los cristianos, tenemos dos cosas para dar importantes, que ese es el sacerdocio bautismal. Es decir, ¿qué es el sacerdocio? Es poder ofrecer oraciones a Dios y ofrecer sacrificios, sufrimientos a Dios. Justamente estaba viendo hace poco un niño, Manuel Foderá, de Sicilia, de Trapani, que murió, creo que fue en 2010, si no recuerdo mal, pero no hace mucho, y ese niño, de los 4 años hasta los 9, tuvo cáncer, murió con cáncer, y dio, es decir, era, bueno, enamorado de la Eucaristía, y daba su sufrimiento, se lo pedía al Señor, por los sacerdotes. Y ahora mismo yo estaba pidiendo, y aprovecho este medio para pedirlo, hay una señora que se llama Giovanna, acá en Italia, en el norte de Italia, que está sufriendo lo indecible, siempre ha sufrido. Toda su vida no tiene un momento que no ha sido sufrimiento. Es un alma víctima. Se ha dado por los sacerdotes, pero está atacada por los demonios, de una forma que nunca se ha visto antes. Esto no lo digo yo, lo dijo el padre Gabriel Amors, un famosísimo exorcista, obispos que han exorcizado, bueno, es algo tremendo lo que sufre. Y la odian terriblemente los demonios porque saben que ella es una mártir, es un alma víctima por los sacerdotes. Y está sufriendo, me están pidiendo que pida especialmente, porque dicen que cuando se unan muchas oraciones, cuando Dios determina cuántas, en ese momento será liberada. Y bueno, esperemos que sí, estamos pidiendo por todos lados. Yo lo he pedido en ámbito italiano, ahora en inglés lo haré también, para que se extienda esto, para que pidamos por Giovanna. Y la Virgen dijo también que ella además tiene un montón de cosas, bueno, raptos místicos, de todo, es decir, le pasan cosas buenas y tremendas. Y ha dicho que quienes recen por ella serán especialmente protegidos. Así que no tener miedo a rezar por Giovanna. Yo lo estoy poniendo en todas las misas, todos los días. Y también recordarla ahí y ya desde hace tiempo en monasterios de clausura estaban pidiendo por ella, pero no basta, tenemos que sumar y sumar y sumar. Y bueno, es eso, ¿ves? Ella está haciendo en grado superlativo, pero todo se puede dar, todo para el bien de la iglesia, para el bien de Dios. No sé si siguen a Medjugorje, los que sigan a Medjugorje, recuerdo lo que decía Miriana, ¿no? Decía, entre este tiempo, que es el tiempo actual, y el otro, que es el tiempo del triunfo del corazón inmaculado de María, hay un puente. Y ese puente son los sacerdotes. Sin los sacerdotes no se puede pasar de este tiempo al otro tiempo. Es eso. Es decir, los sacerdotes son los apóstoles de los últimos tiempos, sobre todo, también los laicos, pero sobre todo los sacerdotes. Son ellos, la figura ya la tenemos en el Antiguo Testamento, cuando van a pasar el Jordán. El pueblo al final llega a la tierra
prometida. Nosotros tenemos que llegar a ese tiempo nuevo, a esa tierra nueva, que ese es el triunfo del corazón inmaculado de María. Es atravesar el Jordán, pero para atravesarlo ellos llevaban el arca de la alianza, los levitas, que son los sacerdotes. Y el arca de la alianza, de la nueva alianza, ¿quién es? María. Y cuando llegaron al Jordán, pusieron los pies ahí y ahí se abrieron las aguas. Y ahí pudo pasar el pueblo. Y después que pasó todo, ellos pasaron y se cerraron las aguas. Un poco con lo que había pasado con el Mar Rojo, bueno, pasó con el Jordán. Esa es la figura que ya pasó, es una prefiguración de lo que va a ocurrir. Entonces es importante la figura del sacerdote, porque además lo hemos visto con esta cosa que pasó, para mí innombrable, pues ¿qué vimos? Que faltaron fue tremendo, hubo momentos que faltaron no solo la Eucaristía, todos los sacramentos. Y peor que la Eucaristía es que falte la confesión. Cuidado con lo que digo. Es más importante como sacramento la Eucaristía, no hay ningún lugar a dudas. Pero la confesión es el que te hace acceder a la Eucaristía. Tú, si no estás en estado de gracia, no puedes acceder. Y si tú estás en estado mal y estás por morir y no tiene quien te confiese, eso es tremendo. Lo que pasó durante ese tiempo es tremendo. Y eso puede ser lo que puede llegar a pasar. Entonces hay que rezar mucho por los sacerdotes. ¿Qué es rezar por la iglesia? Claro que sí, padre. Y tomamos la intención de Giovanna. Si usted me quisiera después compartir algo más, que yo también pudiera compartir con las personas que estamos hoy aquí reunidas, con mucho gusto. Y tomamos su intención justamente después de esta charla. Cada jueves nosotros nos reunimos a hacer un rosario por los sacerdotes, porque sabemos que sin ustedes, como usted ya no lo ha dicho, o sea, sin ustedes no tenemos ningún sacramento, sin ustedes no tenemos la Eucaristía, no tenemos la confesión, no hay bautismos. Bueno, en teoría los laicos podrían también Sí, hacer esas cosas, pero porque es la unción que tienen ustedes del Espíritu Santo que nos va a faltar. Y bien, en cuanto a Giovanna, los datos que puedo dar son los siguientes. Hace tiempo había escrito una carta en el Eco de Medjugorje, que se leía mucho en el ámbito italiano, el padre Gabriel Amor, pidiendo oraciones por ella. Y contando un poco, el hermano de Giovanna es sacerdote en Como, donde está el lago de Como, en la Brianza, en el norte de Italia. Ella también está, no sé exactamente dónde está, porque ahora se tiene que poner en comunicación una señora que la asiste, que pobre no tiene ni un segundo, porque lo que está pasando es tremendo. Entonces, ella debe tener, calculo yo, 60 años. Desde los 13 años fue consagrada ya de niña a Satanás por la abuela. Y a los 13 años hicieron una misa negra contra ella. Fue horrible. A partir de ahí estuvo siempre mal, absolutamente siempre mal. Ella lo ha ofrecido, ha aceptado ser esta víctima, el Señor la toma y el Señor lo permite. Y si sufre tanto es porque tan grande es el mal. Y son pocos las almas víctimas. Yo conocí una alma víctima en el sur de Italia y ella me contaba, ¿no? Impresionante, porque hay almas víctimas, yo creo que hasta hay distintas categorías en cuanto a sufrimiento, porque he conocido también otra en el norte de Portugal, y estuve con las dos, y hablando y demás. Y otra más en España, Petrina se llamaba, la de Portugal, Carmo. Carmo es Carmen. Y esta otra del sur de Italia, Enza. Y esta, en el Viernes Santo, sufre enormemente, pero enormemente. Yo vi las fotos, se ven las clavadas, les aparecen unas tremendas espinas clavadas en la cabeza. Y me decía un sacerdote que él trató de moverlas y no podía, estaban pero bien clavadas, lo que debe sufrir. Además se veía con sangre que salía de los ojos y demás. Y aún así todos los días sufre mucho porque tiene una venda aquí, pero tiene en carne viva una cruz, aquí en carne viva. Y sufre muchísimo. Y el Señor le había dicho que eran 17 hace años, hasta que murió Natuzza. Natuzza era de Calabria, otra gran alma víctima.
Dice, y en ese momento habían quedado 16. Así que en todo el mundo, en todo el mundo, esas son los pararrayos que están deteniendo. Es importantísimo lo que están haciendo estas almas víctimas, ¿no? Con este sufrimiento. Pero ahora es indecible. Y yo creo que es por lo que está ocurriendo, lo que puede llegar a ocurrir. Estamos al borde de una guerra nuclear. No nos damos cuenta. Así que este es el tema. El tema es que estamos en situaciones anómalas de hace tiempo. En la iglesia, en el mundo. Un papa que renuncia es una barbaridad, una barbaridad. Y fue tomado como, sí, renunció. Sí, estaba viejito, mira cómo está ahora, siempre estuvo lúcido. Pasan cosas tremendas y nadie se pregunta o no se ve la enormidad de las cosas que están ocurriendo, dentro y fuera de la iglesia. Entonces, estas almas están así. Por eso digo, ella tendrá unos 60 años, no conoció un respiro en su vida. Y de ella comentó por Gabriel Amor y otro Enrico Montero, que era un misionero en África, que también estuvo con ella tiempo. Yo tengo material, no sé cómo hacer para pasarlo, lo tengo en italiano, pero lo voy a traducir en español para que se pueda pasar. Te lo pasaría a ti, Franci, no sé. Y lo voy a poner también en el canal. Nosotros tenemos, ¿sabes? El canal. Bueno, tenemos varias cosas ahora. Tenemos el Rosario Perpetuo y eso también quiero alentar y promover a unirse a este Rosario Perpetuo, donde es, como indica la palabra, es que día y noche constantemente se está rezando el Rosario. Y luego hay canales, uno es el de Telegram, Misión María Eucaristía, también está en WhatsApp, Misión María Eucaristía, y también está el canal que ahora estoy bajo penalización, no está saliendo nada durante una semana, creo a partir de mañana, o no sé, saldrá de nuevo, que es el canal de YouTube, Amar a Cristo, Amar a la Iglesia. Así que bueno, esto es lo que tenemos, evidentemente. Es cierto lo que aquí están poniéndome, que realmente es tan grande la confusión que la gente ya no sabe qué es lo que quiere el demonio. Confundir, absolutamente. Es todo confuso. Cuando no haya que todo sea sí, sí, no, el resto viene el demonio. Cuando hay ambigüedades, cuidado. Así que, no sé, aquí estoy leyendo un poco algunas cosas. Sí, padre. No, básicamente querían saber si usted tenía la lista de los nombres de las personas que son almas víctimas para poder celebrar misas por ellas. Sí, sobre todo ahora pido por Giovanna. No tengo el apellido, es mejor no, quizás no tenerlo. Pero Giovanna, y después está Enza, Carmo, Petrilla murió. La española murió hace unos años. Son gente... Sí. No, perdón, sí, No, postrados. Digo, pero eso por un lado. Por otro lado, está el tema de cómo ayudar, pero también a veces cómo no ser obstáculo, ¿no? Sí. Todos podemos ser obstáculos. Yo constantemente le pido al Señor, Señor, te pido no ser yo un obstáculo para la misión, porque yo puedo hacer alguna cosa que vaya en contra al final, aunque yo creo que está bien lo que estoy haciendo, que el Señor me ilumine para no ser. Entonces, a veces podemos ser, se puede ser obstáculo. Yo el obstáculo que veo a veces con algunos laicos es que están haciendo de sacerdotes. El sacerdocio tiene, por gracia de Estado, y también por formación, pero sobre todo viene por gracia de Estado, lo que se llama trian munera. Es decir, 3 funciones, 3 deberes, 3 oficios. Uno es el munus docendi, es decir, el de enseñar. Otro es el munus regendi, que es el de gobernar, guiar el rebaño. Y el otro es el munus santificandi, que es el de santificar. Está visto que en el santificar ahí no pueden hacer nada los laicos, porque no pueden.
no pueden celebrar una misa, no pueden confesar, ¿no es cierto? Pero instruir, muchos hablan de cosas de teología sin sentido, mezclan revelaciones privadas con la revelación, con la Sagrada Escritura. Bueno, y eso no hace bien. Es decir, yo lo llamaría en esos casos a la moderación. Además, exaltan a las personas y ahuyentan a muchos, porque en vez de aclarar, ponen más confusión. Y muchos están además promoviendo falsas apariciones. Y te puedo asegurar, yo no voy a dar nombres, son muchísimas, pero muchísimas las falsas apariciones. Los falsos profetas y como estos falsos maestros. Y que te dicen, no, porque yo sé que en octubre va a pasar esto, o en octubre, además dan fechas, van a cambiar la fórmula de la misa, y no. O si no vas a la Vetus Ordo, es decir, la misa tridentina, para llamarlo así, la otra no vale nada. Esto es una barbaridad. Está llevando a la gente a la condenación. Hay gente que no va a misa el domingo porque es la misa del Novus Ordo, es la misa normal. Pero el precepto es ir a misa en los domingos. Tú no puedes dejar de ir a misa. La misa del Novus Ordo es misa. Que haya que las hacen mal es otra cosa. Busca un buen sacerdote, pero no niegues la validez de la misa del Novus Ordo. Todos los últimos milagros eucarísticos han sido todos Novus Ordo. No para premiar al Novus Ordo, sino para decir al Señor, miren cómo me están tratando. Ese es otro cantar. Entonces, eso es lo que yo veo, ¿no? Me parece a mí, el hacer de sacerdote, el tomar posiciones que no responden, pontifican y confunden. Entonces, eso, pero claro, llegar a esas personas es muy difícil. Es muy difícil, además, es muy difícil. A los demás les digo, bueno, dejar y tratar de ver que a veces con yo mi actitud, a veces, por ejemplo, otra cosa, hacerle a un sacerdote una corrección, no es fácil, no es fácil, yo me di cuenta, no es fácil. Primero, aunque sea no sacerdote, la corrección fraterna tiene que ser primero fraterna y después corrección, y no al revés. Porque eso es decir, con el máximo de caridad. Pero a veces no es fácil, entonces hay que buscar la forma de llegar para, por ejemplo, qué sé yo, mire, a mí me duele mucho todo esto, qué sé yo, pero no decirle, mire, usted está haciendo esto mal, porque no se va a lograr en definitiva y va a ser peor. Uno quiere que las cosas no sean así. Hay gente que es tremenda, cualquier cosa van y dicen y al final predisponen mal, ¿no? No sé si se llega a entender lo que quiero decir, porque todo esto es sutil en el fondo, ¿no? Pero tener cuidado. Como siempre, tenemos que tener cuidado con lo que decimos y sobre todo, cómo lo decimos. Sí, padre, pienso que es algo que tenemos que encontrar ese justo punto en el que con caridad se digan las cosas en verdad, pero siempre con respeto, porque, digamos, muchas veces uno encuentra que la gente no respeta al sacerdote. O sea, ya esa parte de autoridad, no sé si muchas veces tal vez ya porque muchos sacerdotes no tienen sus vestidos sacerdotales, pero se da para situaciones que son bastante complejas, donde no hay esa distancia, que no quiere decir frialdad, ¿no? Sino simplemente ese respeto que dar por ustedes. Y también el tema del acompañamiento también en respeto, en amor y en respeto, ¿no? No dejarlos a ustedes solos porque ustedes son seres humanos normales que tienen necesidades afectivas también, pero siempre viendo que ustedes son nuestros santos sacerdotes. O sea, los sacerdotes pueden ser santos y nosotros también ayudamos a que ustedes lleguen a esa santidad. Así es, eso es común, tenemos que marchar todos en ese camino de perfección del amor, el camino de santidad. Nuestro destino es común, es el Señor, es el cielo, y tenemos que ir juntos. Yo tengo una amiga, bueno, hace muchísimos años que no la veo, pero me encantaba porque era una persona
sumamente caritativa, tremendamente. Y estaba peleada con otra, ¿no? Estaban peleadas, las dos mujeres religiosas. Y me decía ella a mí, mira, así no vamos a poder llegar al cielo. Dice, así, enojadas como estamos, no vamos a poder. Y eso hay que pensar. Si yo no me reconcilio con el hermano, no voy a llegar. No voy a llegar. ¿Eh? Así que a reconciliarse y el perdón también es fundamental en todo esto. Bueno, padre, no sé si tengas un merced tiempo todavía para responder algunas preguntas. Sí, 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 adelante. Bueno, ¿alguien quisiera preguntar algo? Levante la mano, por favor. Desiree, ¿tú querías preguntar algo? Sí, yo le quería preguntar al padre, padre, ¿cómo está? Mi nombre es Bien. Desiree, yo soy venezolana, pero vivo en Alemania y me causa mucho ruido porque por lo menos en mi país es muy respetada la iglesia, es muy respetado el trabajo del sacerdote, pero yo veo que acá en la Alemania no se inculca ese respeto o lo ven como una persona más y también acá yo veo que la iglesia también está dividida, o por lo menos en donde yo vivo, tenemos la misma comunidad, pero con pensamientos tan de polo a polo, de norte a sur, e inclusive apoyando cosas que no es el deber ser de nuestra religión, y uno está en el medio. Entonces ahí es donde uno se pregunta, ¿qué hacer? Aparte de continuar y seguir orando, ¿qué se puede hacer? Porque yo me siento en un catolicismo dividido, Sí, dividido y, sí, sí. y, y lo que más me inquieta es que son personas que deben guiarnos a nosotros como comunidad y son personas que opinan de que están de acuerdo con que la mujer también sea sacerdote, con que, o sea, le, hay que bendecir a los matrimonios del mismo género. Entonces son cosas así y son personas que están dentro de la iglesia, dentro de nuestra comunidad y que nos No, tienen que no, guiar. no están dentro. No están dentro. Trabajan en la iglesia. Quien está en eso no están dentro. Aparentemente estará dentro, pero no está en la iglesia de Cristo, en la iglesia verdadera. Esas cosas no son católicas, no son ni menos cristianas. Entonces, ¿qué pasa? La situación en Alemania es cismática ya, y cismática incluso de gran parte de la iglesia alemana con el resto de la iglesia. El camino sinodal es tremendo lo que se está proponiendo y que están avanzando sobre eso. Entonces, eso no es católico, no es católico. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Seguir a Cristo, seguir el magisterio bimilenario de la iglesia, lo que siempre fue. Y estas cosas, desecharlas, porque esto no es la iglesia, es la antiiglesia. Entonces, tenemos la iglesia y la antiiglesia juntas. Eso es lo que está ocurriendo. Y eso está ocurriendo sobre todo de una forma mucho más patética, si se quiere, en Alemania, pero no solo en Alemania, no solo. En el resto de la iglesia está pasando lo mismo. Están los que siguen la verdadera iglesia y los que están por una iglesia nueva. Iglesia nueva que no tiene nada que ver. Mira, todo parte incluso del Concilio Vaticano II, con la interpretación que se le ha dado. Están los que dicen que hay que ir a fondo y demás, y es una nueva iglesia la que quieren. Y están, como enseñó el Papa Benedicto, que es la hermenéutica, la continuidad. ¿Qué quiere decir? Interpretar el Concilio Vaticano II en continuidad a todos los concilios anteriores. En cambio, estos no, estos concilios de Trento fuera. Y a partir de aquí una nueva iglesia. Eso no puede ser. Eso no puede ser admitido. No se puede seguir a esa gente. Porque esa gente está llevando a la perdición. Ellos mismos están en la perdición. Y están arrastrando muchos otros. Entonces tenemos que ver dónde. Para eso, mira, tenemos entre otras cosas el catecismo de la Iglesia Católica. Si te dicen cosas, y tenemos todo el magisterio anterior. Ningún magisterio nuevo puede decir nada contra el anterior, porque la iglesia no se puede contradecir, la verdad es una sola. Si hay algo que ahora te dicen que va en contra de lo que te dijeron antes, eso no vale, simplemente no vale. Por más que lo diga quien lo diga, no vale. Hay un magisterio que ya está firme,
consolidado. Hay dogmas consolidados, que algunos opinen sobre, qué sé yo, la corredención de María. Bueno, podrán opinar que no es corredentora. Yo tengo la certeza, no mía, incluso de otros papas, que María es corredentora, no hay duda. Y será proclamado el dogma. Pero que alguno opine, bueno, su opinión, punto. Ahí nos quedamos. Pero si me vienen con que un dogma, por ejemplo, que yo te digo cualquier cosa, por ejemplo, la virginidad perpetua de María, y que te digan, no, pero en realidad sí, fue virgen antes del parto, pero en el parto no se sabe, chao. La virgen ha sido virgen antes del parto, durante el parto y después del parto. Por eso se llama virginidad perpetua. Antes, durante y después. Incluso hay protestantes que creen en la virginidad perpetua. Y hay católicos que no creen, que se dicen católicos, pero no son católicos. No pueden ser católicos. No lo son. Cuando cualquier verdad de fe, cualquier verdad dogmática que no se quiera reconocer, ya está fuera. Patricia. Chao. ¿No se oye? Que el problema, padre, es que suponiendo que sea, o sea, que es el sacerdote que da la misa, entonces uno termina alejándose de la iglesia. Y claro, irás a otro lugar. Yo sé que en Alemania es difícil, pero si es el sacerdote que está diciendo barbaridades y herejías, pues no es católico, se está él mismo poniendo fuera la comunión de la iglesia. Padre, Sí. mucho gusto. ¿Cómo está? Bueno, padre, mire, se dice que hay misas que han cambiado parte de la consagración de la hostia, de la Eucaristía. ¿Eso es cierto? No se ha cambiado. Okay. Puede ser que lo que hayan cambiado es la parte del relato anterior. Que, por ejemplo, que diga, qué sé yo, en Italia ahora pusieron rullada, es decir, el espíritu en vez de... pero no la fórmula no ha sido cambiada. Ok. Porque decían que si se había cambiado esa iglesia no Sí, seguía la... eso ocurre, claro, pero no ha ocurrido. Por eso digo, ¿ves? Alarman, dicen, hacen un daño enorme, confunden, si ya hay gran confusión. Estos que se creen que están en el remanente, pues se dicen el remanente, en el resto fiel, están haciendo un daño tremendo, están confundiendo. Sí. No, que van a cambiar, que la cambiaron. No. Cuando se cambia, si se cambia, ya lo veremos. Gracias, padre. No, mucho gusto, padre. Mucho gusto. Por ejemplo, hablando de cambio, hubo un cambio positivo, porque en latín, cuando se dice en la sangre versada, pro multis, por muchos, pero en español le habían puesto por todos y en italiano también por todos. En italiano no cambiaron, sigue per tutti, pero en español, en España y en otros lugares se cambió por muchos, y eso es correcto. Porque no es la sangre versada por todos, sino por muchos, por aquellos que lo acogen aquí. Okay. ¿Alguien más quisiera preguntar? Había levantado la mano, creo que se me perdió la persona, Esther. Sí, tengo por entendido, padrecito, que hay un listado de sacerdotes exorcistas debidamente formados en el Vaticano. Uno se confunde a veces que hay laicos que se siguen a determinados sacerdotes diciendo que son exorcistas y entramos como en un error a confundir a los mismos laicos con unas oraciones que son muy delicadas que creería yo que no deberíamos hacerlas. Entonces, ¿cómo hace uno para saber que de verdad sí son los que están formados en el Vaticano y que no sé si habrá alguna asociación o algo así, no sé, padre, si su merced podría, por favor? ¿Tú te refieres a sacerdotes? Sí, padrecito. Sí, saber si el sacerdote es o no es exorcista. Sí, señor.
porque Bueno, es que, como le digo, padrecito, hay personas que dicen tal sacerdote es exorcista, pero resulta que no, y entonces los laicos empiezan a hacer unas oraciones que es como delicado, porque pues no, nosotros no tenemos la educación o no sé cómo llamarlo para poder hacer eso. No estamos, no tenemos la gracia, la tienen en los sacerdotes, padre. Ujú. entiendo que hay dos cosas diferentes. A ver, una cosa es, si el sacerdote todo sacerdote en principio puede exorcizar, porque tiene esa capacidad. En realidad le viene del obispo. El obispo es el colegio apostólico, eran los obispos, es decir, los obispos actuales son los descendientes en forma genérica del primer colegio apostólico de los apóstoles. No que el único que tiene una ascendencia que si vas ascendiendo justo es el de Pedro. Lo demás, no, tú no puedes decir este es Juan, no, pero son todos como obispos, ¿no? Y tienen la plenitud del sacerdocio. Ahora, el sacerdote que no es obispo, es sacerdote, liso y ya, ¿no? Igual tiene pero tiene que ser, según el derecho canónico, nombrado por el obispo. Si no está nombrado, no es. Y cuando está nombrado, es solamente nombrado eso es el derecho canónico, nombrado solamente para la diócesis. Por ejemplo, si a uno lo nombra el obispo en su diócesis, no puede ir a otra diócesis a exorcizar. ¿Entiende? Es decir, bastante restringida la cosa. Lo hacen para evitar seguramente abusos, ¿no? Pero también es un ministerio de misericordia. En un caso límite o alguien así, uno puede exorcizar, un sacerdote puede hacerlo, pero no puede dirigirse en que es exorcista y como si fuera una patente y además para todos lados. Eso no. Eso es una cosa. Y hay una asociación de exorcistas, pero no quiere decir que estén todos ahí. Eso existe. También existe, bueno, no me voy a confundir, porque si no, eso es una cosa. Por otro lado, ¿cuál es la oración de exorcismo? ¿Cuál es la diferencia entre una oración de liberación y una oración? La oración de liberación no pueden hacer los laicos, ¿sí? El Padre Amor se apoyaba mucho en los laicos que eran carismáticos, que estaban junto a él para digamos, para los exorcismos. Ellos rezaban y él exorcizaba. Ellos no podían exorcizar, pero sí. Por ejemplo, a veces se usa y se recomienda ahora el que se reza el rosario. Entonces hay grupos que están rezando el rosario para esa liberación, pero que exorciza es el sacerdote. La oración de liberación es: yo te pido, Señor, que liberes a esta persona. Y que es lo que vamos a decir ahora, ¿no? Con Giovanna. Eso lo pueden hacer todos. Sacerdote o no sacerdote, laicos. Pero yo te exorcizo, yo te mando en el nombre de Jesucristo que te vayas. Eso solo el sacerdote lo puede decir. Es peligroso que lo diga un laico. Es muy peligroso. ¿Por qué? Porque el demonio sabe, ¿no?, que no tiene esa potestad y lo va a atacar. Muchas gracias, padre. Bueno, ¿alguien más quisiera preguntarle algo al padre? Bueno, padre, creo que hoy están todas muy calladas, no sé por qué. Sí. No habré dado yo mucho pie a que pregunten mucho. No, es que usted siempre es muy claro, padre. Siempre todo le dejamos. Ah, bueno, ya, hay una pregunta. ¿Puedes continuar, LD? Sí, Lorena, aquí. Ah, Buenas Lorena. Perdón, disculpen, no tengo todos los nombres en la aplicación. Buenas noches a todos. Gracias, padre, por esta charla. Desgraciadamente estuve un poquito medio tarde, pero le quería preguntar un tema en general, que es algo con lo que yo particularmente tengo mucho problema a veces, y he escuchado por ahí, digamos, que hasta el justo peca 7 veces por día. Tal cual. Entonces, es como que a nivel de razón,
uno se confiesa, hace un buen examen de conciencia con esto que hay online, con muchísimas preguntas, mandamiento por mandamiento y todo lo demás, pero después, una vez que uno está en gracia, y me resulta muy difícil después identificar en el corto tiempo lo que sería un pecado venial o pequeño contra algo que realmente sea mortal. O sea, es como que no quiero hacer algo en contra, digamos, de los mandamientos de Dios, pero a veces quizás no me doy cuenta o no soy capaz de identificarlo, a menos que vuelva y haga el examen de conciencia de nuevo. Entonces, como que me es difícil esa diferenciación entre qué pecado tendría que confesar o qué pecado se me borra con el agua bendita, por ejemplo. Por las ¿Cómo dudas, mantenerme en gracia? claro, yo por las dudas confesaría a todos. Sí. Confesaría a todos, porque efectivamente si uno participa realmente, porque no, las cosas no son automáticas. Yo me echo agua bendita en el estado, en la misa, el momento del acto penitencial, que al comienzo de todo, en ese momento se borran los pecados veniales si yo realmente estoy arrepentido, pero si lo hago en automático, ni sé qué es lo que estamos diciendo, y digo amén, y qué sé yo, no va a pasar nada. Pero ese momento hay que aprovecharlo ya para los pecados veniales. Siempre en la misa, el acto penitencial es eso, para eso está. Es como, para darnos idea, ¿no? Es como para quitarse el polvo de los zapatos. Con eso te quitas en ese momento los pecados leves. Pero los pecados graves, es decir, la mugre que uno tiene puesta encima, ahí hay que bañarse, la ducha y todo. Es decir, eso requiere la confesión sacramental. Ahora, lo que te da medida de la gravedad del pecado es cuánto has herido a la caridad, cuánto has faltado al amor, cuánto. No es que uno tiene qué sé yo, pecadómetro, ¿no? Aquí, allí, no. Pero sí, verdaderamente darme cuenta, porque a veces no nos damos cuenta. A ver, nosotros, alguien decía, ¿no? No es verdad que la gente haya perdido la noción de pecado, lo sabe muy bien, pero para el pecado del otro, no el propio. Porque el problema es la autoindulgencia. Ese es el problema, que yo no me di cuenta. Mira, a mí me hacen un gesto malo y me toca, me llega y me quedo mal. Pero yo le hago un gesto mal al otro y yo ni me doy cuenta, el otro queda mal. ¿Te das cuenta? Es ese, poner la sensibilidad a cuánto yo he estado faltando a la caridad. Había una persona que estaba esperando mi llamado y porque estaba mal y yo no lo hice, lo dejé pasar. O alguien que tenía que ir a visitarlo y yo tengo mis cosas y tampoco fui y lo necesitaba o que estaba en soledad. Por ejemplo, la soledad, lo sabemos, es tremenda la soledad. Entonces, hay que ser sensible, pedir al Señor la sensibilidad para saber dónde está el amor realmente y dónde está mi falta de amor. Porque es eso. Más que una lista, no es la lista. Es cuánto amo yo. Porque al final, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cuál va a ser el examen al final de la vida? ¿Cuánto has amado? Bueno, Gracias, Padre. Eso ya me ayuda bastante. bueno, espero que sí. Gracias. Muy bien, Patricia. Lorena. Bueno, Patricia. Bueno, padre, después no lo molesto más, la última preguntita. Mire, padre, hay un libro que se llama de Oraciones de Liberación. ¿De quién es? Es el padre Shad Ripperger. No lo conozco. Ripperger. Ripperger. Sí, yo también lo tengo. Shad Ripperger. Es de la prensa Census Tradiciones. No lo lo sabe. conozco. No lo conozco. No te puedo decir porque no lo conozco. Pueden ser buenas, pueden no, pero imagino que Si sí. quiere, ¿cómo hago para llegarle el link para que usted vea de qué se trata? Pásaselo a Franci. Franci. Sí, si quieres, escríbelo en el chat y yo lo copio y luego se lo paso al padre. ¿Vale? Bueno,
Gracias. Gracias. Padre, Así- chao. Chao, Patricia. Cecilia. Tienes que encender tu micrófono. Buenas tardes, padre. Disculpe, gusto de conocerlo. Tengo una pequeña inquietud. Sacando un poquito fuera del tema, ¿no? Pero me gustaría, a hoy que es justamente el Día de los Arcángeles, muchas veces le pido a los ángeles o a los arcángeles que una petición, ¿no? Que me ayuden o que salga el problema o una enfermedad. Pero después me siento como culpable porque digo, no les tengo que pedir a ellos, tengo que ir de frente al Señor o le tengo que pedir a nuestra Madre Santísima para que interceda. Entonces estoy un poquito embolatada en ese sentido. No sé si hago mal pidiéndole el ayuda a ellos bueno, o estoy pecando, o no sé. Entonces a mí me gustaría que usted me aclarara un poquito ese tema, porque la verdad que a veces me siento como que estoy haciendo mal. Sí, esos son, mira, hay que evitar los escrúpulos, porque, perdón, los escrúpulos no vienen de Dios. Una cosa es el remordimiento, por ejemplo, pero otra cosa es el escrúpulo. Entonces, el tema es que nosotros tenemos intercesores, pero también podemos llegar directamente a Dios. Lo que pasa es que decimos, bueno, es mejor que alguien me recomiende que vaya solo. Buscar un buen amigo de Dios. Y no de otro modo, ¿no? Yo cuento algo. Un punto fundamental del cambio en mi vida y de acercamiento a Dios fue un momento difícil de mi vida, muy difícil. Y yo había ido a un lugar muy bonito para despejarme, pero cuando estás mal, el lugar puede ser el más bonito, objetivamente, que vas a seguir estando mal. Y cuando estás bien, cuando Dios está contigo, tú estás con Dios, por supuesto, puedes estar en el peor lugar, y vas a estar bien. Y a mí estaba ahí muy mal. Y los pasos me llevaron a una capilla que no estaba consagrada, estaba desacralizada seguramente, no era nada más. Pero había unas velitas y había un desplegable, ¿no? Es decir, como una estampa, pero desplegable, de una sierva de Dios en ese momento, Benedetta Bianchi Porro, y contaba su historia, ¿no? Y entonces yo, que hacía años y años que no rezaba, dije simplemente esto: vos que estás cerca de Dios, pedile por mí. Y ese mismo momento, cuando volví al lugar donde yo estaba, era en Italia todo esto, era de noche, pero sentía que se abría el cielo, que entraba la luz, y a la mañana siguiente, bueno, hice lo que tenía que haber hecho, conseguí el trabajo, un trabajo magnífico, todo perfecto. Fue una gracia que me dio por esa oración. Simplemente eso era, y busqué a una amiga de Dios, ahora es beata, Benedetta Bianchi Porro. Y cuando después, además de estas cosas, no escribí yo, que estaba lejos de todo, es decir, era quizás mi primer paso de regreso. Y escribo, entonces vi que ahí estaba el vicepostulador de la causa, un capuchino, le escribo y me responde que de todos lados recibí, hasta de China, testimonios sobre ella. Dice, y de paso, salude a mi tía, que es la farmacéutica que está en la esquina de su casa. Porque por la dirección se daba cuenta. Y efectivamente, fui a verlo y dice, ¿usted lo conoce, Paulino? Le digo, no lo conozco, pero me dice, vaya a verlo, me había invitado. Y bueno, fue maravilloso porque invitó, y ahí él estaba llevando en ese momento la causa del Padre Pío. Me mostró, eran volúmenes y volúmenes y volúmenes. La llevaba él. Y después me llevó a la capilla, que me decía la tía que no llevaba a nadie. Me llevó a la capilla donde están todas las reliquias de los santos capuchinos. Y me decía, lástima que
habían dejado que se pudriese la estola de ese gran capuchino, gran santo que fue el padre Leopoldo Mandix. Era chiquito y fue un grande, un grande, un grande. Él fue el que... llegó un momento en que lo habían penalizado, no podía seguir confesando porque decía que tenía manga larga, ¿no? Que a todos los absolvía. Y entonces le habían prohibido. Y después él profetizó que iba a haber una guerra. Él murió antes de la Segunda Guerra Mundial. Y que iba a ser ese convento capuchino en Padua, totalmente destruido, que iba a quedar solo el confesionario suyo, el confesional. O sea, exactamente pasó eso, están las fotos. Todo destruido, lo único en pie el confesionario del padre Leopoldo Mandich. Bueno, me estoy yendo, porque voy por otro lado. Bueno, en definitiva, no, lo matizo demasiado. Bueno, quiero decir que hay que elegir lo que sea, o vas directamente a la Virgen, le pedís que le pida, o un santo, y te quedas tranquila, basta. Basta. Okay. Mira, a ver, si tengo así, aquí, espera, voy a sacar aquí la carta de Santiago, a ver si lo encuentro. La carta de Santiago. Si alguno de vosotros carece de sabiduría, que se la pida a Dios, que da a todos abundantemente y sin echarlo en cara, y se la concederá. Pero que la pida con fe, sin vacilar, pues quien vacila es como el oleaje del mar, movido por el viento y llevado de un lado a otro. Que no piense que va a recibir nada del Señor alguien así, un hombre vacilante y constante en todos sus caminos. Es decir, no dejarse llevar. Se pide Padre. y basta, y ya está. Ok, Padre, muy bien. Gracias, Padre. Bueno, muchas gracias. Bendiciones. Gracias, a ti. Dios te bendiga. Bueno, padre, vamos a hacer la última pregunta, ya lo dejamos descansar y nosotros nos vamos a hacer nuestro rosario. Liliana, ¿está ahí? Bueno, iPhone 849. Sí, buenas noches, querido padre. Tengo una pregunta. Mire, creo que hay una distorsión. Un segundo, un momentito. Sí, es que tengo una interferencia. Ahora creo que es mejor. Sí, tengo una pregunta. En cuanto a lo que estamos hablando sobre los últimos tiempos, ¿podrían existir señales en el cielo que puedan aparecer o que podamos ver? ¿Y cuán ciertas pueden ser? Porque, bueno, hay cosas que a veces nosotros hemos podido ver con mi esposo que más parecían que fueran ángeles, los que vimos el día sábado aquí en Stuttgart. Y era sorprendente, ¿no?, lo que pudimos ver nosotros. Por eso le pregunto qué es lo que usted nos podría decir en cuanto a ello. Mira, el Señor nos da todo tipo de señales, ¿no? A través de las personas, de los acontecimientos. Hay que saber leerlas y a veces extraordinarias, no hay que descartar. Tampoco hay que buscarlas, pero no hay que descartarlas. Antes de la Segunda Guerra Mundial, que comenzara, hubo una señal que había sido profetizada por la Virgen en Fátima. Cuando vean una señal en el cielo, ¿no? Y así pasó, que después dijeron que era aurora boreal. Sí, nunca más se dio en toda Europa que aurora boreal. No, acá no hay aurora boreal que se tenga, ¿no? Así que eso pasó y puede pasar, porque ya hay señales, hay muchas cosas anómalas que están ocurriendo. Pero lo más anómalo es cuáles son las grandes señales del final de los tiempos, que ya están aquí. Una es la gran apostasía, la gran rebelión contra Dios. Esa es, la rebelión contra Dios, fuera y dentro de la iglesia. Me están hablando de justamente el camino sinodal alemán. Lo que está pasando es una rebelión contra Dios. Eso no es católico, esa rebelión. La uniones de homosexuales, la bendición de homosexuales, las mujeres sacerdotisas, todo eso, ¿no?
Eso no Y es. se ve comúnmente muchas misas ecuménicas que están Sí, juntando. todo eso Es una es confusión diabólico, es diabólico, es diabólico. terrible. O sea, Igual, usted nos aconsejaría no asistir a misas ecuménicas. no, no, por supuesto que no, no es Es que a veces, por ejemplo, le comento, ¿no? Aquí en Alemania se celebra una misa para los niños que recién empiezan el colegio, y nos dio por sorpresa porque anunciaron que era la iglesia católica. Entonces, cuando nos encontramos, era una misa ecuménica en una iglesia protestante. Entonces, uno dice, wow, me retiro de aquí porque esto no puede ser. Era una burla. Hasta mi hijo de 6 años me dijo, mamá, ¿dónde está el sacerdote? O sea, hasta un niño que frecuenta una iglesia aquí en Stuttgart con un santo padre que es de México, pues él nos enseña cómo debe ser, ¿no? Y tiene mucha preocupación por lo que está pasando aquí en Alemania, y es entendible, pero es tremenda la pena que nosotros sentimos porque estamos como perseguidos, ¿no? Porque de alguna forma nosotros no podemos seguir nuestra fe de una manera libre, como debe ser, sino vamos a tener que algún momento de repente pase algo y vamos a tener que celebrar nuestra misa con un santo sacerdote en un sótano. O sea, si nos van a perseguir de esa manera o nos van a Claro, obligar a... y va a venir eso. No, no, absolutamente, es así. No, hay que resistir lo que decía antes. No hay que aceptar nada de eso, no hay que prestarse. No hay que aceptarlo de ninguna manera. Por eso, ahí está, este es un signo, este es un signo. Esto que está pasando es un signo. Y luego, un segundo. Sí. Ese es un signo. Y otro signo es el enfriamiento de la caridad. Bueno, junto con la apostasía viene toda esa confusión, que son signos. Y el otro enfriamiento de la caridad, donde se está el aumento de abortos, la legislación acerca del aborto, es decir, la legislación contra Dios, la legislación a favor de la eutanasia, la legislación, todo lo que es manipular la vida, todo eso es un enfriamiento de la caridad. Es decir, y eso estamos viéndolo ahora, ya promovido por las sociedades, por todos, e incluso cierta iglesia callada, que eso es lo peor. Es lo peor es que, porque de los otros podemos esperarlo todo, pero aquí callado no se dice nada. Muchísimas gracias, le agradezco su comentario. Mil bendiciones para usted. Un Gracias. gran abrazo. Bueno, Padre, le agradecemos profundamente su tiempo, todo lo que nos ha hablado, el habernos abierto su corazón y contarnos su historia. Y bueno, le damos muchas gracias al Señor porque finalmente usted le dijo que sí. Y hoy en día tenemos con nosotros una persona que ama profundamente a nuestro Señor en en el Santísimo Sacramento del altar y también lleva a la Santísima Virgen María por donde quiera que va. Entonces, le agradecería mucho si nos da una bendición. Claro. Invoco también la intercesión de María Santísima. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Gracias. Muchas gracias, Padre, que Dios lo bendiga. Gracias, muchas gracias.